el mensaje de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy voy a estarles hablando acerca de las 3 resurrecciones que efectuó nuestro Señor Jesucristo y podamos ver el poder que aún tiene nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que Él vive y permanece para siempre. Amén. Nuestro Dios, hermanos y amigos, es grande, nuestro Dios es poderoso y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él tiene el poder para dar vida a todo lo que está muerto, porque para Él no hay nada imposible. Cuando Jesús, nuestro Señor, estuvo acá en la tierra, hizo muchos milagros y uno de ellos fue el milagro de dar vida a los muertos, demostrando y dejando en claro que Él es la resurrección y la vida. Jesús, nuestro Señor, hermanos, hizo 3 grandes y sorprendentes milagros de resurrección que vamos a estar reflexionando en esta predicación. Fueron 3 resurrecciones hechas por Jesús, todas ellas, hermanos y amigos, en diferentes circunstancias y en diferentes maneras. Vamos a ver la primera, que está en el libro de Marcos, en el capítulo 5, versículos del 21 al 42. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 42, que dice de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, en paz, y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí encontramos la primera resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y fue a la hija de Jairo. La niña, hermanos, estaba primeramente, según la historia que hemos leído, en una situación crítica, agonizando, a punto de morir. Estaba postrada en cama. Necesitaba que Jesús pusiera su mano sobre ella.
Y fue ahí cuando se buscó la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y Jairo, su padre, le pidió que viniera a sanar a su hija. En situaciones, hermanos, como esta, donde parece estar terminando, donde nada mejora, sino todo lo contrario empeora, donde las esperanzas están a punto de perderse, es ahí donde veremos que el único que puede asistirnos, hermanos y amigos, es nuestro Señor Jesucristo, al que debemos de buscar y poner nuestra confianza es en Jesús, no en ningún médico, ni en ningún abogado, ni en ningún psicólogo, ni en ningún banco o institución. Es Jesús que tiene nuestra salida, es Jesús quien tiene nuestra respuesta, quien tiene nuestra solución, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos acá en la historia cómo Jesús no se negó a ayudarle, sino que tomó el camino para ir hasta su casa. Pero notamos, hermanos, que en medio de esta historia se atraviesa una mujer llena de fe, toca el bordo del manto de nuestro Señor Jesús y desprende de Jesús, hermano, un grande y hermoso milagro de sanidad. Y Jesús se detiene a querer saber quién le había tocado. La mujer con temor y todos, hermanos, sin entender lo que estaba pasando, todo esto detuvo el viaje, hermano, de casa a la casa de Jairo. Y simula una situación que muchas veces vivimos, hermanos, que da la impresión de que Dios está tan ocupado con los demás que parece que se olvida de nosotros, creemos, ¿verdad? A veces pensamos nosotros que cuando estamos así de esa misma manera, nos parece ver de que Jesús, nuestro Dios, se olvida de nosotros. Y vemos y somos testigos, hermanos, de cómo Dios obra con otros y hace cosas sorprendentes, hermanos, en otros. Pero nuestra situación no cambia, sino más bien desmejora, se vuelve peor. Este fue el caso también, hermanos, de Jairo, que después de ver que alguien más, porque él vio ahí, recibía sanidad, le avisan que su hija había muerto y le dicen, imagínense estas palabras en el versículo 35, imagínense que usted oiga esas palabras, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Imagínense qué palabra va de aliento a Jairo. No te extrañe, hermano, hermana, amigo y amiga, cuando estés en situaciones como estas, que algunos lleguen a decirte, deja ya, no insistas, ya no hay nada que hacer, ya termina con todo, o ya cesa de buscar ayuda, o de esperar un cambio, no pidas más. ¿O por qué sigues orando por lo mismo? Jairo ahora se entristece porque su hija ya no está grave, ya no está enferma, ahora está muerta. Y hay circunstancias de nuestra vida que se tornan más oscuras, ¿no es así, hermano? Más angustiantes, más desesperantes y no mejoran para nada. Pero Jesús se le acerca y le dice a Jairo, se acerca a ti el día de hoy y te dice a ti y a mí, no temas, cree solamente. Qué palabras de Jesús. Y esas mismas palabras se las está diciendo hoy a ustedes y me las está diciendo a mí, así como les las dijo a Jairo. A Jairo le dijo, cree solamente, no temas. Jesús siempre nos da la esperanza, hermanos y amigos de vida. Jesús vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Cuando nosotros vemos muertos
muerte, hermanos, Él ve vida. Cuando nosotros vemos oscuridad y tinieblas, Él ve luz alrededor y resplandecer. Él vio una niña durmiendo cuando todos la miraban muerta. Y realmente, hermanos, estaba muerta. Pero Dios siempre llama las cosas que no son, aún como si fueran, hermanos, porque Él las hará ser como Él dice que son. Y vemos como Jesús le dio vida, la tomó de la mano y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Él también le mandó que le dieran de comer a la niña. El día de hoy esperamos, hermanos, que estas meditaciones de estas resurrecciones nos sirvan de mucho cuando creamos que ya todo está perdido, hermano. Que ya nosotros, la ciencia aún nos ha descartado y nos diga: Manuel, ya tú vives de milagro, ya a ti te quedan tantos días de vida. Pero el poder de Dios se manifiesta diferente. Vamos a buscar la segunda resurrección. Y esta es la hija de la viuda de Naín. Está en el libro de Lucas. Vamos a ver la historia primero para que miren nuestros hermanos y amigos que aquí está escrita y que no se les está dando ninguna mentira. Lucas capítulo 7 del libro de Lucas, versículos 11 al 17. Dice la palabra de Dios: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban, ya no estamos hablando que en la primera fue que estaba agonizando, recuerden ustedes. En esta segunda dice que ya lo llevaban a enterrar. Imagínense, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella una grande mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Lo mismo le puede decir el Señor hoy: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La resurrección de la hija de la viuda de Naín. Este era un joven. Él no estaba agonizando. Él estaba ya muerto. Ya había sido preparado. Ya había sido velado. Y lo llevaban a enterrar. Ya no había nada más que hacer por él, ¿verdad? Ya no. Estaba puesto en un ataúd, listo para sepultarlo. Este joven era hijo único de una mujer que no tenía más nadie en la vida. Acababa de quedar viuda, hermano. O sea, acababa de perder a su esposo. Y ahora la mujer quedaba sola. Imagínense qué duro. Desamparada, lamentando su condición. Era una gran pérdida para ella, para esta viuda, porque su hijo, que era su única esperanza del futuro, ahora estaba muerto. Y ella lloraba su pérdida, porque ahora quedaba sin amparo, dependiendo de la caridad pública, de una limosna. Pero Jesús, hermanos, la vio
y se compadeció de ella y le dijo: no llores. A veces nosotros, hermanos, experimentamos pérdidas grandes, pérdidas que hacen que todo nuestro entorno cambie y que aún nuestra vida tome rumbos inesperados. Muchas veces son oportunidades que pasaron y no supimos aprovechar. A veces es tiempo que nunca más recuperamos y vivimos en una constante lamento, en un constante llanto, llorando lo que murió, llorando lo que pasó. Pero Jesús, nuestro Dios, amados hermanos, puede cambiar nuestro lamento en gozo, nuestro llanto en alegría, mis amados hermanos. Él puede hacer que lo que está muerto cobre vida nuevamente. Tal vez son sueños, tal vez son planes ya muertos y listos para ser olvidados. Tal vez son esperanzas ya muertas o ya puestas en el féretro. Pueden ser oraciones, hermanos y hermanas, no contestadas, ya dadas por fallecidas. Mas Jesús puede hoy acercarte a ti y tocarte y cambiarlo todo, como dice el versículo 14 y 15. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, dice la palabra de nuestro Dios. Dios quiere darte vida el día de hoy, y vida en abundancia. Solo tienes que venir a Él, amigo y amiga. Él, así como resucitó a la viuda de Naín, así como resucitó a la hija de Jairo, hoy también Él te puede resucitar a ti, hermano, hermana, amigo y amiga. El tercer ejemplo de resurrección, voy un poquito rápido por el tiempo, está en el libro de Juan, capítulo 11. Versículos del 1 en adelante. Vamos a estar hablando de la resurrección de Lázaro. A veces estas resurrecciones las hemos leído mucho, hemos contemplado mucho la palabra de nuestro Dios, pero es bueno que la analicemos, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo sí las ejecutó. Dice la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos ahora a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez más allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló
que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya no lo llevaban, ya habían pasado 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Dice el versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, que Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Imagínense qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Y si Él es el mismo, hoy, mañana y siempre, creemos, hermanos, en Él. Amén. Amén. Este fue el tercer milagro, hermanos, de resurrección que Jesús hizo a un hombre llamado Lázaro. Este no estaba agonizando. A él ya tampoco lo iban a enterrar. Él ya estaba muerto y bien muerto. Enterrado. Ya tenía, dice la palabra de Dios, 4 días. Ya su cuerpo había comenzado, hermanos, a descomponerse. Dice que ya hería, y vemos que María y Marta ya habían acudido a Jesús, pero que Él no llegó. Luego las dos le dicen: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muchas veces, hermanos y hermanas,
nosotros, al igual que ellas, nos sentimos como que Dios no acude a nuestro llamado, ¿no es así? A veces nos sentimos como Marta y María, ¿verdad? Le reclamamos a Jesús: si hubieras estado aquí, yo no tuviera ese problema, yo no tuviera esa dificultad. Lo mismo dijeron Marta y María, hermano. Como que no escucha, ¿verdad? A veces nuestro Dios, nuestro clamor. Él se tarda a veces demasiado en responder, decimos nosotros. Y pensamos que Él no está con nosotros, que nos ha abandonado. Comenzamos a reprocharle al Señor, al igual que María y Marta. Decimos: si hubieras estado aquí, si me hubieras escuchado, si me hubieras dado lo que te pedí, si me hubieras permitido, si me hubieras avisado algo, lo pudiera haber evitado. En fin, tantos reproches y pensamientos que en la desesperación pueden surgir. Pero no tenemos que olvidar que para todo Dios tiene un propósito, hermanos y hermanas. Dios nunca llega tarde. Nuestros pensamientos son limitados. Los de nuestro Dios son infinitos, hermanos. Él permitió que Lázaro muriera y que pasaran días para entonces presentarse y llegar a orar. Y aunque parecía que ya era tarde, ya humanamente no había nada que hacer. Muchas veces Dios permite que se mueran nuestros sueños, que se mueran nuestras esperanzas y nuestras fuerzas se acaben, o que lo que más apreciamos se nos vaya de las manos. Y aunque nos encontremos en situaciones de vida o muerte, donde nada podemos, hermanos, hacer nosotros, para entonces presentarse y glorificarse con poder, para que podamos darle solo a Él la gloria y reconocer que Él es el Dios de lo imposible, hermano. En ocasiones nosotros oramos y le pedimos a Dios por nuestras necesidades y clamamos, pero no estamos creyendo que Él nos responderá. Estamos llenos de duda, estamos llenos de incredulidad, hermano. Le digo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice hoy el Señor: ¿crees esto? ¿Crees tú también? Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también lo mismo, que Lázaro no muriera? Dios permite que sucedan cosas, que estemos en situaciones o en circunstancias a veces muy difíciles, no porque Él no puede evitarlas, sino que son necesarias, hermanos y hermanas, para que acontezcan. Es necesario que puedan acontecer, porque Dios permite, hermanos, que sucedan cosas para que aprendamos, para que seamos enseñados a confiar, a ser pacientes, a creer, a permanecer firmes, a ver, hermanos, la mano de Dios y a darle gloria y honra solamente a Dios y no al hombre, no al médico, no al abogado, no al amigo, no al líder, no al predicador, hermano, sino solamente a Dios, porque a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cree, hermano y hermana, cree con todo tu corazón, cree con todas tus fuerzas, por más absurdo que sea, cree. No dejes de creer, hermano y hermana, amigo y amiga. Todos los grandes hombres de la fe creyeron cosas ilógicas, hermano, para la mente humana. Por ejemplo, Noé creyó que vendría un diluvio cuando nunca ni siquiera se conocía la lluvia, hermano, pero Noé creyó. Abraham creyó en tener un hijo cuando ya su edad era muy avanzada, cuando ya Sara no podía tener hijos, pero Abraham creyó en Dios. Moisés creyó, hermano, que el mar se abriría. Creyó en algo imposible, ¿no es así? Y así muchos más le creyeron a Dios, hermanos, a ojos cerrados.
piedra sellando la salida. Lázaro estaba envuelto en vendas, puesto en oscuridad, pero Jesús mandó a quitar la piedra y clamó: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto con su sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hoy, hermanos y amigos, tiene que quedarte claro el grandioso poder de nuestro Señor Jesucristo para dar vida, para resucitar, para levantar aquello que estaba a punto de morir, agonizando como lo estaba la hija de Jairo. Jesús puede darle vida a aquello que ya está muerto, como el hijo de la viuda de Naín. Aquello que estaba ya velado, ya llorado y listo para enterrar. Él puede resucitar aquello que ya murió y que lleva tiempo muerto e incluso huele mal. Jesús hizo estos milagros, hermanos y amigos, literalmente, pero también hoy en día puede hacerlos espiritualmente hablando. Pueden estar muertos o agonizando o ya enterrados tus sueños, tus promesas, tu matrimonio, tu misma fe, pero Dios, hermanos y amigos, puede el día de hoy darles vida y vida en abundancia. Quizás murieron ya tus esperanzas, quizás murieron tus oportunidades, tu futuro, tus proyectos. Quizás no hay dinero, quizás son imposibles alcanzarlos, o el médico o el juez o alguien con autoridad como el presidente de la nación dijo lo contrario a lo que esperabas, dijo algo que te mató la fe o tornó la situación difícil. Dios puede darte vida y levantar y hacer vivir todo ello. Pero peor aún, quizás tú mismo, tu vida en Dios esté agonizando, a punto de morir, postrada en una cama como la hija de Jairo, sin orar, sin leer la palabra, sin ánimo de seguir. Dios te dice el día de hoy: levanta. Dios puede hoy tomar tu mano y hacer que tú camines, que andes en sus caminos y hacerte comer de su palabra que da vida. Dios es un Dios de vivos, hermanos, y no de muerte. Y todo aquel que practica el pecado está muerto, está puesto en un cofre, está puesto en un féretro, y nosotros no tenemos que estar muertos. Nuestro espíritu tiene que permanecer vivo para adorar y alabar a un Dios que vive y permanece para siempre. Los muertos no pueden abrir su boca ni levantar las manos, no pueden ver las maravillas de Dios. Pidámosle a Dios que se acerque a nosotros y nos dé vida. Dios puede tocar el féretro y decir al joven: levántate, levántate. Es necesario que nos levantemos y que comencemos, hermanos, a hablar de Dios, que comencemos a hablar de su grandeza, que comencemos a hablar de su poder, de su gracia, de su amor. Es necesario que vivamos como vivos, activos para Dios, aunque los demás puedan pensar, o quizás tú mismo pienses que es imposible, que ya es demasiado tarde para que Dios pueda levantarte. Tú no eres un caso perdido. Dios, hermano, nos llama y te llama por tu nombre y te llama a vida y vida en abundancia. Así que quita la piedra, todo lo que te impide avanzar, todo pecado, todo estorbo, hazlo a un lado y escucha su voz que te llama a salir. Él te llama a salir de las tinieblas, de la oscuridad. Él ya ha ordenado que te desate. Es más, Él mismo te desata, te libera tus manos y tus pies. Sal de la desesperación, sal ya de la frustración, sal de la incredulidad, sal de la ira venidera, sal de la depresión, sal fuera. Dios quita toda venda, hermano, de tus ojos para que puedas ver con claridad.
Así que levántate, sal del conformismo, sal de la pasividad, sal de la comodidad y levántate, camina, come, habla, alábale a Dios en vida con vida. Pidámosle a Dios que nos vivifique, que avive su obra en nuestros corazones y nos apasione cada día más de Él. Así que, hermanos, en conclusión, no temas, no llores, cree solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como Cristo resucitó a la hija de Jairo, como resucitó a la viuda de Naín, como resucitó a Lázaro, así hoy también nuestro Señor Jesucristo te quiere resucitar a ti el día de hoy, siempre y cuando venga con fe, con confianza a aquel que para Él no hay nada imposible.